Hola a todos. En este estudio vamos a meternos de lleno en una idea que es, de verdad, el corazón mismo de las Escrituras. El plan único y unificado de YHWH para su pueblo. Vamos a ver cómo, desde el Génesis hasta los Apóstoles, la narrativa bíblica nos cuenta una sola historia de redención que nos incluye a todos, a Judá, a Efraín y a los creyentes que vienen de las naciones. La gran pregunta que vamos a intentar responder basándonos solo en el texto es esta. ¿Nos presenta la Escritura dos pueblos de Dios, cada uno con sus reglas y su destino? ¿O por el contrario, nos revela un solo cuerpo unido en el Mesías? Entender bien esto es la clave para todo lo que sigue. Para responder a esa pregunta, vamos a hacer un recorrido en 6 partes. Primero iremos a la promesa original. Luego veremos el modelo de un solo pueblo. Entenderemos por qué Israel se dividió. Analizaremos un cambio de sacerdocio, que es fundamental. Veremos las instrucciones para el regreso. Y al final hablaremos de lo que significa dejar los sistemas humanos para volver al pacto original. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por el principio de todo. Lo primero que hay que entender es que el plan de salvación no fue una improvisación. No fue un plan B de última hora. El texto nos muestra que fue un plan que YHWH estableció desde el mismísimo comienzo de la historia. Fijaos, justo después de la caída, ahí en Génesis, ya encontramos la primera gran profecía. YHWH anuncia que vendrá una simiente, un descendiente muy concreto que conseguiría la victoria final sobre el adversario. Se habla de una herida en el talón, que claro apunta al sufrimiento del Mesías, pero también de una herida mortal en la cabeza del enemigo. Y ahora, ¿cómo se conecta todo esto? Pasan los siglos y YHWH llama a Abraham y hace un pacto con él. Y dentro de ese pacto le hace una promesa increíble. Le dice que a través de él, la bendición no iba a ser solo para su familia, sino que se extendería a todas las familias de la tierra. Y aquí es donde atamos cabos. La promesa de una simiente victoriosa y la promesa de una bendición universal, pues resulta que no son dos planes diferentes, son el mismo plan. El apóstol Pablo en Gálatas 3:16 lo deja clarísimo. Cuando la promesa habla de simiente en singular, se refiere a una sola persona, Yeshua, el Mesías. Él es el cumplimiento de todo. Claro, esto nos lleva directos a nuestro segundo punto. Si el plan es uno solo, pues la lógica dice que el pueblo también tiene que ser uno. El modelo de la Biblia no es el de dos grupos distintos, sino el de una sola familia, unida bajo una misma instrucción. Y esto a lo mejor a algunos les sorprende, pero fijaos en el Éxodo. Cuando el pueblo sale de Egipto, el texto dice que con ellos iba una gran multitud mixta, o sea que no eran solo descendientes de Jacob. Y desde el primer momento, YHWH deja un principio fundamental. La misma ley, la misma instrucción, la misma Torá, es para el de casa y para el extranjero que vive con ellos. No hay dos varas de medir. Pasan los siglos. ¿Y qué nos encontramos? Pues al apóstol Pablo reforzando exactamente la misma idea. Le está escribiendo a creyentes que venían de las naciones y les dice que gracias a la sangre del Mesías, los que estaban lejos ahora están cerca. Ya no son extraños, son conciudadanos, miembros de pleno derecho de la misma familia. Vale, llegamos a un punto clave. Para entender de verdad cómo se unen los creyentes de las naciones es vital, es fundamental, conocer la historia de la división de Israel. Esta fractura es una pieza clave del puzzle que explica cómo se cumple la restauración prometida. A ver, ¿qué pasó? Pues que después del reinado de Salomón, el reino se partió en dos. Al sur se quedó la casa de Judá y al norte las otras 10 tribus que se conocen como la casa de Israel o proféticamente como Efraín. Y fue esta casa del norte la que con el tiempo fue conquistada y esparcida por todas las naciones. ¿Y por qué los esparcieron? El profeta Jeremías usa una metáfora súper fuerte, casi duele leerla. Dice que por su idolatría constante, a la que llama adulterio espiritual, YHWH le dio a la casa de Israel, a Efraín, una carta de divorcio. Esto simboliza que los echó de la tierra y los dispersó. Pero ojo, que la historia no acaba ahí, ni mucho menos. El profeta Oseas, que le hablaba a esta misma casa de Israel dispersa, lanza una promesa de restauración increíble. Dice que este pueblo, al que se le había llamado no pueblo y que se había mezclado tanto con las naciones que ya no se distinguían, un día volvería a ser llamado hijos del Dios viviente, una promesa de reunión total. Ahora bien, para que esta reunión tan increíble pudiera pasar, tenía que haber un cambio de raíz con la llegada de Yeshua. Un cambio que tiene que ver con cómo se administra el pacto, el cambio de sacerdocio. La Escritura nos habla de dos tipos de sacerdocio. Por un lado, el levítico. ¿Cómo era? Pues terrenal, temporal, y necesitaba sacrificios una y otra vez, que en el fondo no podían limpiar la conciencia del todo.
Y por otro lado está el sacerdocio de Yeshua. Este es celestial, es eterno y se basa en un único y perfecto sacrificio, hecho una vez y para siempre. Este versículo de Hebreos es crucial. Aclara que el cambio de ley no es que se anule la Torá de YHWH, para nada. Es un cambio en en la ley de administración del sacerdocio. El acceso a YHWH ya no es a través de un sacerdote levita en un templo de piedra, sino directamente a través de nuestro sumo sacerdote en el cielo, Yeshua. Muy bien. Entonces, si los gentiles son injertados en el mismo pueblo, ¿por dónde empiezan? ¿Cómo es ese camino de vuelta? Pues el libro de los Hechos nos da las instrucciones prácticas que se les dieron a los creyentes no judíos que se unían a la comunidad. El Concilio de Jerusalén les dio, por así decirlo, 4 puntos de partida: romper con la idolatría, con la inmoralidad sexual y con algunas prácticas paganas. Pero aquí viene lo importante, lo que a menudo se nos olvida. Se daba por hecho que irían a las sinagogas cada sábado, para escuchar la lectura de la Torá de Moisés y así seguir aprendiendo. Y esta es la clave de todo. Esas 4 reglas no eran la meta final, eran el punto de partida, la puerta de entrada. El objetivo era crecer poco a poco, semana a semana, en entender y vivir la instrucción de YHWH para aprender a caminar como caminó Yeshua. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos ya a la conclusión. Después de ver el modelo bíblico de un solo pueblo unido, vamos a ponerlo en contraste con las divisiones que, según el texto, vinieron después, creadas por sistemas humanos. Según este análisis del texto, muchos sistemas religiosos posteriores crearon una separación que en la Escritura no está. Crearon la idea de una iglesia totalmente ajena a Israel. Enseñaron que la gracia era como un permiso para ignorar la instrucción de YHWH y redujeron el Evangelio a un acto de un momento en vez de a un camino de transformación. Por eso, en este contexto, cuando se habla de salir de Roma, no estamos hablando de cambiarse de una denominación a otra. No, es algo mucho más profundo. Es un llamado a dejar atrás doctrinas de hombres que chocan con la Escritura para volver al fundamento original, el pacto que se hizo con Abraham, cumplido y administrado a través de Yeshua, el Mesías. Y acabamos con esta pregunta para que nos la llevemos puesta. Después de todo lo que hemos analizado, la cuestión que queda en el aire es: ¿el camino que se está siguiendo está de verdad alineado con ese pacto unificado que nos presenta la Escritura? ¿O se parece más a una tradición humana que vino después? Una pregunta para meditarlo. Gracias por habernos acompañado.